Buenas tardes, por favor identifíquese de nombre y profesión. Buenas tardes, yo soy el doctor Luis Montenegro, soy médico, soy especialista en cirugía general y soy intensivista de hospitales departamentales de Granada y de Villavicencio. Se le van a hacer 8 preguntas donde se requiere su honesta opinión. ¿Listo? Primero, ¿qué es sexualidad? Sexualidad es una serie de comportamientos que están relacionados en su génesis por el sexo. Segundo, ¿qué es sexo? El sexo es una característica de las especies para reproducirse, logrando la mayor variabilidad genética posible como mecanismo de defensa, en la cual participan individuos que tienen generalmente 2 tipos de expresiones de sexo. Tercera pregunta. ¿Cree que existe una diferencia entre sexo y sexualidad? ¿Cuál es la diferencia? La sexualidad es comportamientos y el sexo es biológico. ¿Sí? Cuarta pregunta, ¿qué es género? El género es la manera en que se determina el sexo de una persona. Por ejemplo, hombre y mujer, género masculino y femenino. Quinta pregunta, ¿considera que existe alguna relación entre sexo y género? Sí, la mayor parte de las veces las personas que tienen un sexo tienen un comportamiento genérico o de género ligado al sexo. Okay. Sexta pregunta, ¿las palabras igualdad y equidad las considera sinónimos? ¿Por qué? No son sinónimos, porque igualdad significa que algo sea igual para todos. En cambio, equidad tiene en cuenta las desigualdades preexistentes para equiparar las cosas que de pronto hagan falta en una persona o en otra. Séptima pregunta. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de la equidad de género? ¿De qué cree que se trata el término? Pues equidad significa, como ya lo habíamos expresado antes, es darle o ajustar ya los conceptos para brindarle a aquellos que han tenido déficit ya una manera de mejorar su condición que está generalmente en inferioridad histórica. Octava y última pregunta. ¿A quién considera usted le compete la educación sexual de los niños? A los padres, 100%. Gracias por su opinión. Buenas tardes. Por favor, identifíquese su nombre y profesión. Mi nombre es Carmen Carrillo, soy de profesión odontóloga. Se le van a hacer 8 preguntas donde se requiere su honesta opinión. Primera pregunta, ¿qué es sexualidad? Sexualidad para mí hace parte de toda esa manera que tenemos de relacionarnos con esa persona que nos gusta. Caricias, besos hacen parte de la sexualidad. Segunda pregunta, ¿qué es sexo? Sexo hace referencia como a esas características biológicas que nos hacen ser hombre o mujer, como ovarios, testículos. Tercera pregunta. ¿Cree que existe una diferencia entre sexo y sexualidad? ¿Cuál es la diferencia? Sí, puede haber diferencia porque a veces el sexo en algunas personas no coincide con su sexualidad. Podemos ser de pronto tener características sexuales de hombre y sentirnos atraídos hacia el mismo sexo, como decir, ser homosexuales. Cuarta pregunta, ¿qué es género? Género es como esa percepción psicológica que tenemos de nosotros, esa construcción social y cultural que se le han dado a ese hombre, a ser hombre o ser mujer. Quinta pregunta, ¿considera existe alguna relación entre sexo y género? Sí existe relación, es más, comúnmente el sexo, esas características nos hacen ser hombre o mujer, son lo que determinan esa relación que tenemos hacia esas personas que nos gustan. Es lo común, aunque a veces no siempre sucede. Sexta pregunta, ¿las palabras igualdad y equidad las considera sinónimos? ¿Por qué? No es lo mismo.
Igual es dar, por ejemplo, la misma cantidad a todos. Equidad es dar lo proporcional a cada uno, lo que se merece, algo así podríamos decirlo. Bueno, séptima pregunta. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de equidad de género? ¿De qué cree que se trata el término? Sí, he escuchado. Equidad de género hace relación, aborda como esas desigualdades que hay, evidentemente, de pronto cultural. Por ejemplo, en la mujer se han creado normas y leyes donde de pronto en las juntas directivas tiene que haber un porcentaje mínimo de mujeres. Eso ayuda a lograr equidad de género entre hombres y mujeres. Bueno, octava pregunta. ¿A quién considera usted que le compete la educación sexual de los niños? Yo diría que puede ser una combinación. Yo diría 80-20. 80 a la familia, de acuerdo a sus creencias y sus valores. Y un 20% podría ser entre instituciones educativas, profesionales de la salud, porque es importante tener una mirada a veces objetiva de esos temas. Bueno, gracias por su aporte. Buenas, por favor, ¿podría decirnos su nombre y a qué se dedica? Buenas noches, mi nombre es Luisa Norelis Amaya Cabrera y soy auxiliar en preescolar. Bueno, aquí le vamos a dar unas preguntas. Por favor, denos su honesta opinión. Bueno, primera pregunta, ¿qué es sexualidad? Bueno, la sexualidad para mí es una intimidad, pero no relacionada con el contacto físico, sino con la parte emocional con la otra persona, el cómo tú te sientes, el cómo te hace sentir esa persona y como la relación que tienen los dos más allá de un contacto físico. Segunda pregunta, ¿qué es sexo? Bueno, el sexo ya es esa parte, ese contacto físico entre dos personas por algo biológico que tenemos, que es un instinto de las personas, es un instinto natural que tenemos de ese contacto físico entre dos personas. La tercera pregunta, ¿cree que existe una diferencia entre sexo y sexualidad? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la sexualidad, como ya lo dije, es esa parte emocional, es esa parte de espiritual con la otra persona, y el sexo como tal es llegar a ese acto, a ese contacto físico. Cuarta pregunta, ¿qué es género? Bueno, el género ya va más a una construcción social, es el cómo tú te identificas, porque ya sea natural, hombre y mujer, también se identifican con muchos otros géneros, con el cómo tú te sientas. Realmente el género es el cómo tú te identificas y cómo identificas a las otras personas. Entonces, más allá de que es correcto o incorrecto, es el cómo tú te identificas. Quinta pregunta, ¿considera que existe alguna relación entre sexo y género? ¿Alguna relación entre sexo y género? Sí, porque tú necesitas estar bien, identificarte con lo que eres y con lo que la otra persona te brinda para llegar a eso. Más allá de pronto de una relación, es un enlace, es un siguiente paso. Entonces, el cómo tú te sientes, el cómo te hace sentir, el cómo te identificas, te permite llegar a ese contacto que sería el sexo. Sexta pregunta, ¿las palabras igualdad y equidad las considera sinónimos? ¿Por qué? No considero que sean un sinónimo, ya que la igualdad es brindar todo exactamente por igual y la equidad es brindar oportunidades conforme a tus capacidades. Entonces, no considero que sean un sinónimo. Séptima pregunta, ¿alguna vez ha escuchado hablar de la equidad de género? ¿De qué cree que se trata el término? Sí, la equidad de género es lo que tratamos tanto mujeres como hombres de lograr, en el hecho de que la sociedad no nos determine como la mujer
cumple estos roles y el hombre tiene que cumplir estos roles. Entonces, de pronto cortar con todo eso y saber que tanto los hombres como las mujeres tenemos muchas oportunidades y tenemos muchas capacidades que no solamente son de una mujer en la cocina y un hombre en la construcción, sino que generalmente se pueden trabajar y se pueden desarrollar en diferentes ámbitos. Última pregunta. ¿A quién considera usted le compete la educación sexual de los niños? Bueno, la educación sexual de los niños, principalmente a los padres, se forma desde casa, desde cómo nosotros les enseñamos a los niños cómo cuidar, cómo respetar y cómo identificar nuestro cuerpo. Y en otro porcentaje es la escuela, la educación ya profesional, una educación adecuada sobre la sexualidad. Entonces, principalmente desde casa, y por segunda sería los docentes desde el ámbito profesional, que sería la escuela. Muchas gracias por su aporte. Gracias.